La guerra civil siria. Una guerra fruto de las tensiones político-sociales que estallaron en Siria dentro del contexto de las primaveras árabes, es decir, los levantamientos populares que a comienzos del 2011 se alzaron contra los gobiernos autoritarios de varios países del norte de África y Oriente Medio. La sublevación de una parte de la población siria contra el gobierno dictatorial de Bashar al-Assad y el partido Baas progresivamente se convirtió en una guerra civil alimentada por muchos países extranjeros con intereses en la zona. El estallido de la contienda, las primaveras árabes son el origen inmediato de la desestabilización en Siria. A comienzos del 2011 empezaron las protestas contra el corrupto gobierno sirio presidido por Bashar al-Assad. La dura represión del gobierno exacerbó aún más los ánimos entre los opositores al régimen. Varios militares descontentos con la sangrienta represión se pasaron al lado de los rebeldes. Finalmente, el 31 de julio del 2011, un grupo de militares desertores crea el Ejército Sirio Libre, comandado por el coronel Riyad Moussa al-Assad, con el objetivo de proteger a la población civil de la represión del régimen mediante el uso de armas. A la formación del Ejército Sirio Libre siguió la formación del Consejo Nacional Sirio el 23 de agosto del 2011, un órgano encargado de representar políticamente a la oposición siria y que permite que las diferentes facciones rebeldes puedan hablar con una sola voz ante la comunidad internacional. En septiembre, el Ejército Sirio Libre comenzó a avanzar hacia las provincias del norte con el objetivo de asegurar el dominio de la frontera con Turquía, iniciando así la guerra civil. De intervención internacional, Estados Unidos y sus aliados europeos vieron las primaveras árabes como una gran oportunidad. En el caso de Siria, el apoyo de Estados Unidos y Europa a los rebeldes fue y aún es unánime. Esto se debe a varios motivos. Estratégicamente, un cambio de gobierno en Siria fortalecería enormemente la posición estratégica de Estados Unidos y a su vez debilitaría la de su mayor rival, Rusia, pues el régimen de al-Assad es el principal aliado de Rusia en el Medio Oriente. Además, una Siria pro-occidental dejaría de ser una amenaza para el principal aliado de Estados Unidos en la región, Israel. Por último, un nuevo gobierno en Siria podría significar el fin de las intromisiones sirias en la política interna del Líbano. Por estas razones, Estados Unidos provisiona a los rebeldes con armas modernas, municiones y suministros médicos, además de proporcionarles dinero y enviar expertos militares para que les asesoren y entrenen a sus tropas. Otra forma de apoyar a los rebeldes sirios son las operaciones especiales encubiertas, que grupos de fuerzas especiales de Estados Unidos y Gran Bretaña supuestamente realizan en contra del régimen sirio. En contrapartida a este apoyo a los rebeldes, Rusia se ha encargado de suministrar armas, municiones y sus propios especialistas militares al régimen de al-Assad. La intervención rusa está enviando a la zona soldados y aviones de combate para ayudar al gobierno sirio. Así pues, Estados Unidos y Rusia dirimen una vez más entre sí sus diferencias usando peones y alimentando guerras de terceros países. Intervención de grupos regionales. El riesgo de que la guerra de Siria se extienda sigue estando latente, en especial dada la intervención de fuerzas foráneas en Siria como el Partido de Alá y el Estado Islámico. La ayuda del Partido de Alá al régimen sirio. El Partido de Alá es una organización paramilitar libanesa que en un principio surgió para combatir la intervención israelí en el Líbano en 1982. Uno de sus principales aliados en esta lucha fue Siria. Para hacer honor a esta alianza y acusando a los rebeldes sirios de ser marionetas de Estados Unidos e Israel, en octubre del 2012, el Partido de Alá interviene militarmente en la guerra para apoyar al régimen de al-Assad, enviando al país entre 3.000 y 7.000 combatientes. Los milicianos han estado combatiendo desde entonces contra el Ejército Libre Sirio en la zona fronteriza con el Líbano. La llegada del terror, el Estado Islámico. Este movimiento radical, aliado de la organización terrorista Al-Qaeda, surge en Irak en 2006. El Estado Islámico ocupa una gran parte del norte del país y sus tropas combaten contra el régimen de al-Assad y los rebeldes del Ejército Libre Sirio por igual. Su objetivo es expandir las fronteras de su estado hasta lograr el dominio total de Irak y Siria para luego extenderse a más países de la región. En las zonas que controla el Estado Islámico impone su versión extremista de la ley islámica, persigue a las minorías religiosas y disfruta publicando en Internet sangrientos videos de ejecuciones masivas de soldados prisioneros. El Estado Islámico es una de las mayores amenazas para la seguridad, no solo de Siria, sino del mundo. Su propaganda en Internet atrae a su causa miles de jóvenes de todo el mundo, los cuales retornan a sus países de origen, reconvertidos en fanáticos terroristas. Balance hasta la fecha. Hasta la fecha, y según cifras de Amnistía Internacional, la guerra de Siria ha ocasionado cerca de 250.000 muertos y 11.6 millones de desplazados, de los que cerca de 4 millones son refugiados que buscan asilo en otros países.
Además, muchas zonas de Siria sufren hambrunas y graves epidemias ante la falta de recursos médicos o de una mínima infraestructura. Por último, recordar la gran cantidad de patrimonio arqueológico milenario perdido, saqueado y vendido a coleccionistas internacionales o destruido a manos de la barbarie. ¿Se podrá detener este horror desencadenado? Pues de todas las guerras las peores son siempre las guerras civiles, ya que sacan a la luz los odios guardados durante años entre vecinos e incluso familias.